Hola, ¿estás en Varsovia más de 2 días y no estás seguro de que puedes ver y visitar? Mi propuesta es alejarte del centro de la ciudad y visitar 2 de las atracciones más populares de Varsovia, los jardines y palacio de Wilanów y el complejo Łazienki. Y ya que estamos por la zona, hacemos una visita corta al Museo de la Vida bajo el Comunismo. Como de costumbre, te contaré datos interesantes y te daré tips para planificar fácilmente tu visita. Versalles polaco es uno de los muchos apodos que se aplican a este espléndido palacio de Wilanów situado a 10 kilómetros del centro de Varsovia. A pesar de los repartos, guerras y la ocupación, el palacio y su jardín han conservado su forma original. El Palacio de Wilanów representa una mezcla de elementos de las mansiones palaciegas polacas, villas rurales italianas y palacios franceses con jardines y 2 alas alargadas a los lados del patio. La fachada amarilla y blanca está ricamente decorada con bustos y estatuas de emperadores y emperatrices romanas, dioses y diosas. Antaño, esta residencia barroca fue un regalo del rey Jan III Sobieski a su amada esposa Marie Casimire Louise. Al principio, en 1680, la residencia construida ahí era pequeña. Sin embargo, los éxitos militares y el aumento de la importancia de la realeza en los años siguientes influyeron enormemente en la expansión del proyecto inicial. Después de la muerte de Jan III Sobieski en 1696, el palacio tuvo varios propietarios. Con cada nuevo propietario, la residencia de Wilanów fue ampliada y redecorada. La exposición del palacio consta de 2 partes. En la planta noble podrás ver los aposentos reales del palacio y en el segundo piso encontramos la galería de retrato polaco que contiene pinturas y esfinge de polacos prominentes. Las exhibiciones multimedia relevan más sobre la vida de las personas que vivieron aquí, entre las que destaca el rey Jan III Sobieski, vencedor de los turcos en la batalla de Viena en 1683. Otro de los residentes ilustrados del palacio fue Stanisław Kostka-Potocki, quien a principios del siglo XIX, en un momento en que Polonia como país dejó de existir debido a la participación ruso-prusiana-austriaca, puso a disposición del público su colección de arte y el acceso a los apartamentos reales. A diferencia del resto de Varsovia, el Palacio Real sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial casi intacto, ya que los nazis tenían aquí un hospital, aunque sus colecciones fueron seriamente saqueadas. Confiscado por el gobierno comunista de la posguerra de Polonia, el Palacio de Wilanów pasó a formar parte del Museo Nacional de Varsovia. Fue renovado y abrió sus puertas de nuevo en 1962. Además de la hermosa fachada amarilla e interiores llenos de arte, el palacio también tiene impresionantes jardines amplios donde encontramos el Museo del Cartel y un lago. La visita al palacio y a los jardines de Wilanów dura unas 2-3 horas según el ritmo e interés de cada uno. La entrada al palacio y los jardines cuesta 25 zlotys, unos 5 euros. Los jueves el acceso es gratuito. Desde el centro de Varsovia hay varias líneas de autobuses que llegan a Wilanów en 30 minutos. El coste del ticket de bus es de 4,40 zlotys, 1 euro más o menos. Para el bus es válido el billete de la zona 1, el mismo que se utiliza para moverse por el centro de la ciudad. Para los que llegan en coche, hay aparcamiento gratuito a 300 metros de la residencia de Wilanów. Desde Wilanów, tomando la línea de bus 116 o 180, en 13 paradas y 20 minutos llegamos al mayor parque de Varsovia, el Parque Łazienki. Un paseo por el Parque Łazienki es imprescindible para cualquier visitante de Varsovia. Es uno de los parques urbanos más bellos y encantadores de Europa. Esta vasta extensión de naturaleza abarca exuberantes pardos, setos, puentes románticos, estatuas, arbustos y pequeños palacios de verano de tiempos pasados, incluido un palacio en una isla.
Cerca de la entrada principal encontramos la popular estatua de Frédéric Chopin. La figura representa al compositor sentado debajo de un sauce, cuya copa se ve agitada por el viento como una posible metáfora de su inspiración musical. Los domingos de verano a las 12 y a las 4 de la tarde puedes disfrutar de un concierto de música gratuito de Chopin. El Parque Huayenki encierra varios edificios históricos como Museo de la Casa y el Arte Ecuestre, la antigua Orangería, el Teatro Real, el Palacio Mixcleviki y el Palacio en la isla. El acceso al parque es gratis, pero si tienes tiempo y quieres visitar los interiores de los edificios, tienes que comprar un ticket combinado que cuesta 40 zlotys, aproximadamente 8,5 €. Los viernes la entrada es gratuita. Huayenki significa baños y se deriva de la pieza central del parque y es la atracción más conocida, el palacio en la isla, también llamado el Palacio sobre el Agua. El palacio de estilo clasicista está construido sobre una isla artificial que divide el lago en dos partes y está conectado con el parque circundante por dos puentes con columnas. En el interior pueden verse estatuas de los gobernantes más importantes del país y una muestra de pinturas procedentes de la colección del rey Estanislao II. La historia del palacio se remonta al siglo XVII, cuando el conde Lubomirski, uno de los más grandes políticos, escritores y filósofos de la época, ordenó la construcción de una casa de baño destinada al descanso y al ocio. En 1764, Estanislao II se adueñó del parque al ser nombrado rey de Polonia. El rey ordenó construir alrededor del lago otros edificios de estilo clasicista, convirtiendo el pabellón de baño en su palacio oficial de verano. Por desgracia, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes quemaron gran parte de estas construcciones. Los edificios actuales son reconstrucciones realizadas en los años de la posguerra. Muy cerca de los jardines de Huayenki está el Museo de la Vida bajo el comunismo. El museo muestra cómo era la vida cotidiana en la Polonia comunista y lo hace de una manera visualmente agradable que te hace pensar. La República Popular de Polonia fue el nombre del país desde 1947 hasta 1989. En este periodo, Polonia fue gobernada por un partido comunista bajo la influencia soviética. Fue una época de muchas paradojas y la exposición muestra cómo afectó la vida de los polacos. Por un lado, la reconstrucción del país de los daños causados por la guerra estuvo acompañada por un entusiasmo social. Por otro lado, fue imposible escapar de la intensificada propaganda del partido y la escala de persecución por el servicio de seguridad no tuvo precedentes. El habitante promedio sufrió las consecuencias y las limitaciones de la ineficiencia de la industria nacionalizada. Sin embargo, también fue un periodo de creatividad e ingenio. Es difícil de pasar por alto el diseño divertido y colorido de los objetos antiguos y la triste realidad de cómo se distribuyeron. La escasez de bienes de consumo y productos alimenticios era la triste realidad de los países comunistas. Las explicaciones de la audioguía son claras, pero el tema es bastante complejo. Incluso si sabes muy poco sobre el comunismo cuando ingresas al museo, descubrirás que sabes mucho cuando te vayas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y consulta cualquier duda en los comentarios.